Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo. Nosotros somos DBT Plus. Es un espacio diseñado para trabajar con personas con trastorno límite de la personalidad y con trastorno obsesivo compulsivo. Estamos muy contentos de que el día de hoy te puedas unir a este espacio, pues vamos a desarrollar este breve programa psicoeducativo sobre el trastorno límite de la personalidad. Vas a conocer un poco las características de este trastorno y qué hacer si en caso tenemos trastorno límite de la personalidad o conocemos a alguien que tiene este trastorno. Así que te voy a pedir que prestes mucha atención y comenzamos. Primero, ¿qué entendemos sobre trastorno límite de la personalidad? Es uno de los 11 trastornos descritos en los manuales diagnósticos que utilizan los profesionales de salud mental. Es asimismo de los más estudiados en la literatura científica actual. Se estima que del total de pacientes en tratamiento psiquiátrico psicológico ambulatorio, el 11% cumplen estos criterios, el criterio para este desorden. A su vez, representan el 19% de los pacientes internados en clínicas psiquiátricas. Vamos a conocer un poco cuáles son los criterios diagnósticos para este trastorno de personalidad, para el TLP. Los criterios diagnósticos me van a poder a mí indicar si la persona cumple, como quien dice, pues con los requisitos para poder tener este trastorno de personalidad. ¿Sí? Entonces, el DSM-5, que es el manual diagnóstico, nos dice que el trastorno límite de la personalidad se caracteriza por presentar un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, miren, un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales. Estas personas van del odio al amor, ¿no? La autoimagen y la efectividad, y una notable impulsividad, lo habrán podido notar, que comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, como lo indican 5 o más de los siguientes ítems que vamos a ver a continuación. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginario. No incluye el comportamiento suicida ni la automutilación. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas. Eso es muy característico. Alteración de la identidad. Inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. Impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas, como por ejemplo gastos, sexo, drogas, conducción temeraria, atracones alimentarios. Comportamientos, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o comportamiento de automutilación. Inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable en el estado de ánimo, así es, episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente duran unas horas y rara vez más de unos días. Suele durar mucho. Nuestras personas entran en una respuesta emocional o tienen una respuesta emocional muy intensa que repercute pues en su estado de ánimo. Una sensación crónica de vacío, un enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira e ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves, que ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ¿quiénes presentan un desorden en la regulación de las emociones? Acá vamos a cambiar un poquito. ¿Por qué regulación de las emociones? El eje principal del trastorno límite de la personalidad del TLP es la dificultad para regular emociones. Es ahí donde se genera todo este trastorno. Es por eso que en la actualidad se busca incluso que ya no se le reconozca como TLP, sino como un desorden de regulación emocional. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes presentan este trastorno, bueno, este desorden de regulación emocional? Lamentablemente, hay poca pues, recolección de datos médicos para poder definir con exactitud el porcentaje que en nuestra población que es diagnosticada con este trastorno o con este desorden de regulación emocional. Se presenta frecuentemente, y esto lo van a notar bastante, más en mujeres que en hombres, ¿sí? Y los síntomas suelen ubicarse o iniciar
en la adolescencia o la adultez temprana. Así es. Va a ser muy común empezar a notar jóvenes de 13, 14, 15 años que van a presentar algunas de las características, algunos de los criterios que acabamos de ver a continuación. Hace un momento, disculpen. La frecuencia con que se presenta esta desregulación emocional no se ve afectada por la religión, orientación sexual, clase económica, raza o nivel educativo. No. Esto quiere decir que puede afectar a cualquiera, sea de la religión que sea, de la raza que sea. ¿Verdad? Se presenta más en mujeres, pero no quiere decir que en hombres no se presente. En cuanto a la herencia, como veremos más adelante, existe evidencia científica sobre la influencia genética en su desarrollo, ¿sí? Esto no implica, obviamente, que todo hijo o hija de una persona con desregulación emocional, con DRE, desarrolle este mismo trastorno, ¿ya? Hay que tenerlo muy en cuenta. Los seres humanos heredamos siempre de nuestros padres un set genético, ¿no? Que puede entenderse en términos sencillos como un factor que predispone al desarrollo de este desorden. Y otras características que van desde el DRE al talento para, por ejemplo, escribir poesía. Así es, la herencia, ¿sí?, no depende únicamente en este caso, en la desregulación emocional, no va a depender del todo el tema genético de herencia, así que hay que tener bastante en cuenta eso y ya lo vamos a conversar a continuación. Pues vamos a hablar sobre la génesis y la explicación causal de la desregulación emocional. Acá sí les voy a pedir que presten mucha atención. Las teorías causales de este desorden no son aún del todo claras y es probable que así sea porque no se trata únicamente de un factor causal, sino de la interacción de varios factores. Entonces, hay una teoría que lo explica de una muy buena forma, que es la teoría biosocial. Y la teoría biosocial nos dice que hay un factor biológico y un factor social que generan esta desregulación emocional. Entonces, ¿a qué llamamos desregulación emocional? Hay una inestabilidad emocional, lo van a poder ver en las personas con TLP, ¿sí? Una inestabilidad emocional, una dificultad para regular emociones, es decir, si yo estoy enojado, me cuesta regular esa emoción y que no sea tan intensa, pero sin embargo es tan intensa que me cuesta regularla. Hay una dificultad para autocalmarse, las personas pueden estar tristes un día y les cuesta volver a la calma por sí solas. Y hay una dificultad por organizar una vida independientemente de cómo te sientas. Esto también es muy evidente, es decir, yo siento tristeza y tengo que ir al trabajo. La mayoría de personas probablemente que no tengan desregulación emocional van a poder hacerlo. Pero en el caso de estas personas no lo van a hacer. Entonces me siento triste, llamo, digo que no estoy bien y no voy. Tengo que ir al cine con mis amigos, pero me enojé con mamá, me encierro en mi cuarto, no apago el celular y no salgo. Entonces no puedo organizar mi vida independientemente de cómo me siento. Yo me puedo pelear con mamá y salir a la fiesta, salir al cine, sí lo puedo hacer, ¿no? Porque puedo estar enojado, pero aún así hacer lo que yo quiero hacer. Ahora, ¿cómo se explica la desregulación emocional? Nuevamente, hablamos de la teoría biosocial. Nos dice que hay un componente biológico y un componente social en la desregulación emocional. Entonces, ¿cuál es este componente biológico? Se le conoce como vulnerabilidad emocional. Quiere decir que hay una vulnerabilidad emocional, nos quiere decir que es una condición biológica que uno tiene por lo cual es más sensible a las cosas que le pasan. Las respuestas suelen ser más intensas y le cuesta mucho volver a la calma, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, acá podemos ver, nosotros tenemos una línea base de donde arrancan todas nuestras emociones, que empieza acá desde el cero, por ejemplo, ¿no? Esta es la línea base y podemos ver acá una pequeña curva y luego una caída rápida para regresar a la línea base. Esta es una respuesta emocional habitual de las personas. Entonces, tengo una emoción,
tengo una respuesta emocional eh, regular, normal, y luego un retorno a la línea base de una forma muy rápida. Pero en una persona con vulnerabilidad emocional, una persona que es mucho más sensible a ciertas situaciones, no, miren, ya de por sí su línea base no empieza igual, en cero, empieza un poco más arriba, ¿no? Entonces, su respuesta emocional, miren, es mucho más intensa y miren cómo es este retorno a la calma, miren cómo la línea roja baja lentamente. Entonces, ¿qué sucede si conforme está bajando, que va a bajar muy lento, va a regresar a la calma de una forma muy lenta, ocurre otra situación que le genera otra respuesta emocional, pues va a volver a elevarse desde acá, ¿no? Y es por eso que pues estas personas con vulnerabilidad emocional tienden a responder eh, con mayor eh, fuerza a ciertas situaciones. Entonces, esa respuesta emocional es mucho más intensa, mucho más fuerte. Y es por eso que les cuesta mucho volver a la calma, porque miren, ese retorno a la calma es muy lento. Entonces, por ejemplo, tú habrás visto que tu hijo, o recordarás eh, que cuando eras pequeño, tal vez habían ciertas cosas, o actualmente sigue pasando, a las que eras más sensible, ¿no? Por ejemplo, tenías tu hermano, mamá los castigaba a ambos, tu hermano lloraba un poquito, pero luego se le pasaba, sin embargo tú llorabas, te ibas a tu cuarto, te encerrabas y te quedabas ahí 1 o 2 horas y seguías llorando y te seguías sintiendo triste. Entonces, eso es vulnerabilidad emocional, ¿sí? Es decir, que soy un poco más sensible a lo que sucede, ¿sí? Le llaman ahora personas altamente sensibles, pero es un término con el que yo no concuerdo mucho, pero sin embargo se les tiende a conocer así. Ahora algunas personas le llaman de esa forma. Entonces nosotros vamos a seguir hablando o vamos a seguir diciendo que son personas vulnerables emocionalmente. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá, más o menos, ya tenemos una primera parte de cómo podemos explicar esta desregulación emocional, que de hecho he visto que está mal escrito acá, está con 2 R's, era una sola, no importa. Eh, ¿Y qué nos quiere decir? Estas personas tienen una alta sensibilidad, hay una respuesta muy intensa, como lo pueden ver, y una lenta recuperación. Esas 3 características, ¿no? Sensibles a lo que pasa alrededor, una respuesta intensa y una lenta recuperación, una lenta vuelta, un lento retorno a la calma. Ahora, no es suficiente esta vulnerabilidad emocional, este factor biológico para que se desarrolle una desregulación emocional o un trastorno límite de personalidad. Necesitamos otro factor, que es el factor social, y en este caso es el ambiente invalidante. ¿Qué es la validación? Es un aspecto de la comunicación entre las personas. Se refiere a la reciprocidad con la que se transmite que la opinión de los otros es escuchada, legitimizada, respetada, atendida y tenida en cuenta, independientemente del acuerdo a la valoración personal. Es decir, llega mi hijo y me dice que se ha peleado con su enamorada. Y él tiene 12 años o 13 años. Y yo sé que es una cuestión que se le va a pasar, ¿no? Que es normal y que va a conocer muchas chicas, que con ella no se va a casar. Pero a pesar de eso, yo lo escucho, le digo que entiendo cómo se siente, que es lógico que se sienta así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy validando. Ahora, nos referimos a un ambiente invalidante cuando es todo lo contrario. Es decir, alguien comunica o transmite emociones, sentimientos y recibe respuestas erráticas, inapropiadas y extremas. Es decir, viene mi hijo, me dice que se ha peleado con la enamorada y yo le digo, oye, tú estás bien mal, ¿cómo es posible que te pongas triste por eso? Chicas hay un montón, no tienes por qué estar así. Entonces, eso fue invalidante. Invalidar a una persona es rechazar, ignorar, burlarse, juzgar o disminuir sus sentimientos o ideas. Suele ser una forma de controlar cómo se siente alguien o la duración de esa emoción. Así es. ¿Sí? Entonces,
El ambiente invalidante tiene dos características. Transmite al individuo que está equivocado al respecto de la descripción y el análisis de su propia experiencia emocional. Así es, o sea, tú le dices que lo que estás sintiendo no es correcto. Si tú le dices a tu hijo, no te sientas así porque es una chica con la que vas a terminar pronto, ¿no? Con la que no te vas a casar. Entonces tú lo que estás haciendo es decirle lo que estás sintiendo está mal, ¿no? Y la segunda es atribuirle las experiencias emocionales o patrones emocionales y o rasgos de personalidad socialmente inaceptables. Así es, o sea, tú le estás diciendo también que eso no es aceptado por la sociedad, ¿sí? El sentirme así no es lo más adecuado en estos momentos. No debería de sentirme así, no debería de responder así. La sociedad no permite que las personas respondan de esa forma. Es lo que tú les transmites al otro, ¿no? Entonces, los ambientes invalidantes niegan o impugnan las conductas y las emociones, ¿no? ¿Cuáles suelen ser los clásicos ambientes invalidantes, ¿no? Esos hogares violentos, esos hogares sobreprotectores, esos hogares son invalidantes, son clásicos invalidantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mamá castiga al niño y el niño llora. ¿Y qué hace la mamá? Le pega porque llora. Y le dice, no debes llorar, ¿no? Eh, se portó mal en clase o jaló en un examen. Es entendible que pase eso porque los chicos están en formación. Pero mamá viene y castiga, golpea, grita, está invalidando, le está diciendo lo que haces está mal. No, no, lo que haces es parte de tu desarrollo, es parte del proceso, no está mal. Pero con los golpes, con la agresión ya le estás diciendo eso. Ahora, los hogares sobreprotectores. ¿Por qué los hogares sobreprotectores? El niño quiere jugar, quiere saltar, quiere tirarse, la mamá le dice no, no está bien, no es adecuado, no es lo correcto, no debes hacerlo y lo frena, invalida. También los hogares donde hay, como ya les dije, violencia de todo tipo, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. ¿Sí? Normalmente suele darse en el hogar o en las escuelas, ¿no? Estos ambientes invalidantes. Ahora, la sociedad tiende a ser invalidante. Entonces es muy difícil cuando una persona ya tiene desregulación emocional, cuando tiene TLP, es bastante complejo poder sobrellevar o vivir en esta sociedad porque las personas tienden a invalidar constantemente, pero no porque quieran hacerlo, sino porque no se han dado cuenta que es algo que no es adecuado para los demás. Entonces, si tú te sientes triste, lo primero que te va a decir tu amigo es, oye, ya no estés triste, vamos de fiesta. Pero no te lo dice porque te quiere invalidar a propósito, te lo dice porque quiere verte bien, pero no se da cuenta que está invalidando tus emociones. Es muy característico también que haya historial de abuso sexual, ¿no? No siempre, ¿ya? No siempre, porque como ya están pudiendo escuchar, no siempre el ambiente invalidante tiene que ser un ambiente con violencia, ¿no? También puede ser eh, esos ambientes en donde pues están constantemente invalidando ciertas acciones o ciertas cosas que el niño haga, no necesariamente con violencia, ¿no? Como los hogares sobreprotectores, por ejemplo, ¿no? Y eh, pero sí, la mayoría de personas con TLP, con desregulación emocional, tienen una historia de aprendizaje muy dolorosa, ¿no? Hay maltrato físico, hay maltrato psicológico, es bastante dura la vida de estas personas, ¿no? En la mayoría de casos que se pueden ver, no en todos, ¿ya? Porque no quiero que piensen de que estoy diciendo que en todos va a ser de la misma forma, ¿no? Pero sí, y yo he visto varios casos, y la mayoría de casos que he visto y que atendemos acá en DBT Plus, pues hay una historia de aprendizaje muy dura, muy dolorosa, hay castigo físico, hay historia de violencia sexual también, ¿no? Entonces, Diego, pero nosotros, ¿no? Yo, siempre viene alguien y me dice, no, Diego, yo me llamo Diego, para los que no saben. Diego, mi papá me ha pegado
toda la vida. Esto dicen mucho los padres de familiares con TLP. Desde muy chiquito me ha pegado, me ha prohibido cosas, pero yo no tengo este problema, yo no tengo este trastorno. ¿Por qué? Y yo le digo fácil, porque no tienes desregulación emocional. Por eso, ¿no? Porque no tienes disculpas, porque no tienes vulnerabilidad emocional, porque te falta la vulnerabilidad emocional, porque no basta con el ambiente invalidante. De igual forma, hay hogares que han sido invalidantes, sin embargo, la persona no desarrolla esta desregulación emocional. Igual de la otra forma, hay niños o hay personas que muy niños han tenido vulnerabilidad emocional, pero no han desarrollado este trastorno. ¿Por qué? Porque no ha habido el ambiente invalidante. Entonces tienen que haber ambos, porque acá va a haber una transacción entre ambos. ¿Sí? Es importante tener en cuenta eso. Muy bien, acá ya hemos hablado un poco. Por definición, toda emoción es válida. Seguimos con el ambiente invalidante. No hay emociones correctas ni incorrectas, es importantísimo, ¿no? Y esto es una de las cosas que vamos a hablar cuando toquemos sobre qué hacer con personas con TLP, ¿sí? O con desregulación emocional. Acá ya está bien escrita, miren, desregulación emocional. Muy bien. ¿A qué nos lleva la desregulación emocional? Nos lleva a cuatro cosas. Hay una inestabilidad interpersonal. Voy del odio al amor. Así es. Las relaciones interpersonales son súper inestables. Y la persona va del odio al amor. Con todos, ¿ah? Familia, amigos, pareja, ¿no? Con la pareja es donde más hay dificultades. Las personas con desregulación emocional no quiere decir que no puedan tener pareja, ¿ah? Yo he escuchado profesionales que dicen no pueden tener pareja. Sí pueden tenerlas, pero va a ser un poco complicado, pero sí la pueden tener. Ahora hay una inestabilidad conductual y acá hablamos de la impulsividad, que era uno de los criterios, ¿no? que vimos hace un momento, ¿no? Una impulsividad en consumo de sustancias y en otras áreas, ¿no? Hay una inestabilidad del self. Esto es muy característico, lo van a escuchar mucho, ¿no? Significa que esta inestabilidad emocional te va a llevar a no saber muy bien qué es lo que quieres, qué es lo que te pasa, qué es lo que sientes y hacia dónde quieres tu vida. Así es. Eso va a ser muy característico. Las personas con DRE, con desregulación emocional, no saben hacia dónde van. Habilidad cognitiva, que significa que hay una dificultad para procesar adecuadamente la información que viene del medio. Ahora, ¿cuál es la experiencia interna de las personas con desorden de desregulación emocional, de regulación de las emociones o desregulación emocional? Pues la experiencia interna parece estar representada por tres sentimientos: extrañeza, inadecuación y desesperación. Si alguien de las personas que está escuchando esto tiene desregulación emocional o ha sido diagnosticado con TLP, probablemente va a poder identificar estas experiencias internas. Por ejemplo, según las personas que padecen DRE, un sentimiento casi continuo de ser un extranjero, sentirse extraño, ¿no? Como que no encajo. Se perciben diferentes al resto. Ando invalidando constantemente, pues. Ando invalidando constantemente las cosas que hago, las cosas que siento, ¿no? Entonces, las siguientes, por ejemplo, son algunas de las expresiones que a menudo son referidas por las personas con DRE. Recuerdo que desde niño, cuando iba al jardín de infantes, no me sentía parte de la gente al viajar en el colectivo ni al estar con mis compañeros. Soy rara, no encajo. Me siento diferente a los demás. Por eso creo que debo separarme de los otros de algún modo. No estando ahí donde el resto de las personas, ¿no? Ese sentimiento de extrañeza. Sentirse como inadecuados en relación a los estándares sociales. Suelen distinguir momentos en los que se sienten como ellos mismos y otros durante los cuales se perciben intentando ser diferentes o representando un papel para los demás. Así es, ¿no? Cuesta encajar. Las personas con desregulación emocional les va a costar encajar. Mi autoestima es tan baja. Me estoy constantemente comparando. Siento que todos son superiores a mí.
y que yo no valgo nada. Siento que no cumplo con con el resto de la sociedad. Puedo explicarlo, solo siento que soy un inútil, no sirvo para nada. Siento que todos son mejores que yo. No es que haya hecho nada malo, es simplemente que nací así. Por ejemplo, algunas cosas, algunas frases que suelen decir. Y por último, otra experiencia piensan que este sentimiento es casi constante, por lo cual han ensayado diferentes estrategias de alivio, las cuales algunas veces pueden parecer impulsivas, ¿no? Entonces, eh, esta desesperación es muy, muy intensa. Búsqueda de alivio, lo que pueden dar a un observador externo la impresión de que poseen una identidad difusa. Por ejemplo, eh, yo me siento triste, estoy muy, muy triste, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Agarro y me corto. ¿Y qué va a pasar cuando me corto? Es que me voy a sentir aliviado. De búsqueda de alivio, que suelen ser autolesivas o pueden poner en riesgo la vida de la persona y que suelen ser muy impulsivas, se les conoce como conducta problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué refieren algunas de estas personas? Por ejemplo, lo principal es que uno quiere morir, estar fuera de esta vida, fuera del dolor. Así es que el dolor es insoportable. Las personas que tienen desregulación emocional van a poder estar de acuerdo con lo que acabo de decir. El dolor es insoportable. ¿Y qué pasa si me tomo 5 pastillas de clonazepam o 3 blisters de clonazepam? Me van a internar y me van a tener durmiendo una semana. Entonces evité ese dolor insoportable de ese momento. No sé si tendría el menos una vez por semana. No desearía estar para nadie. Si alguien me dijera que puedo deshacerme de este dolor dándoselo a otra persona, creo que lo haría, sabiendo todo por lo que he pasado. Así es, ¿no? Hay mucho dolor, es muy insoportable el dolor. Y es comprensible también. Ahora, y acá vamos a la parte que me parece que es sumamente importante eh, entender y trabajar. Ya hemos comprendido el TLP o la desregulación emocional, ya lo hemos entendido. Ya sabemos por qué se origina. Hay un ambiente invalidante y hay una vulnerabilidad emocional. Un ambiente invalidante probablemente suele ser eh, la casa, la mayor parte del tiempo es la casa, eh, la escuela también puede ser, la sociedad también, y una vulnerabilidad emocional, es decir, un factor genético con lo que el niño nace que lo predispone a ser más vulnerable a ciertas situaciones que otras. Ya lo hemos visto, hay una transacción entre ellas dos y como tal se genera esta desregulación emocional. ¿Sí? Entonces, hay personas, hay padres que me preguntan, ¿es mi culpa? Y yo le digo que no es tanto tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. Tú no sabías que le estabas probablemente haciendo un daño a tu hijo, castigándolo de esa forma porque también te han castigado igual. Pero si eres responsable, pues porque son tus acciones las que lo han llevado a esto. ¿Sí? Entonces ahora, asume esa responsabilidad y entrénate para el cambio, ¿no? Para ayudarlo a cambiar, para ayudarlo a mejorar, para ayudarlo a estabilizarse. Entonces, ¿cómo afecta el comportamiento de las personas con DRE a quienes los rodean? Yo te digo algo, la mayoría de pacientes que llegan a terapia llegan ya cuando la mayoría de personas les ha dado la espalda. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas los ve como personas problemáticas. Lo veo como que no quieren poner de su parte. Entonces yo lo ayudo y nuevamente se intenta suicidar. Yo lo llevo de viaje, le compro lo que necesita, le doy apoyo y otra vez se corta, otra vez se va y empieza a drogarse. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Que la gente los identifica como personas que no quieren ayudarse y por eso les suelen dar la espalda, ¿no? Entonces, es común escuchar a los familiares describir la sensación de que sin importar lo que hagan, los resultados son desfavorables. Así es.
También suelen referir sentirse solos y sin una guía de cómo relacionarse. Así es, muchas personas, los que todavía quieren apoyar, vienen y me dicen o nos dicen, ¿qué podemos hacer? No sabemos qué hacer, porque entre más intentamos ayudarlo, peor es. ¿No? Entonces, por eso es que muchas veces los familiares se aburren, ¿no? Algunas reacciones habituales son tratar de esconder sentimientos o pensamientos por temor a la reacción del otro. Así es, yo intento esconder lo que siento, ¿no? Por miedo a lo que puede reaccionar la otra persona. Temo que lo que diga pueda ser invertido o usado en mi contra, eso también pasa. Sentir que es criticado por todo aquello que no funciona en la relación, aun cuando esto parezca no tener sentido. Ser foco de intensas, violentas e irracionales peleas, también. Sentirse manipulado, percibir la fluctuación entre la idealización y la denigración. También temer pedir cosas en el marco de una relación, sentir que el punto de vista propio es denigrado, sentirse incomprendido. ¿Eh? Esas son unas reacciones habituales, ¿no? Que suelen tener muchas veces pues, las personas, ya sea tanto las personas con DRE como las personas que rodean, ¿no? O que viven con personas con desregulación emocional. ¿Cuáles son los pensamientos habituales de los familiares? ¿No? Soy responsable de todos los problemas de esta relación. ¿Eh? Todas las acciones de la otra persona se relacionan conmigo. Es mi responsabilidad resolver todos los problemas de la otra persona. No, no es tu responsabilidad. Pero sí puedes apoyar un poco en eso, ¿no? Si logro convencerlo de que tengo razón, ¿estos problemas van a desaparecer? No. Si pruebo que sus acusaciones son falsas, ¿volverá a confiar en mí? No. Querer realmente a alguien implica aceptar el abuso físico, tampoco, ¿no? Entonces son algunos pensamientos que las personas, los familiares o allegados, personas cercanas a desregulación emocional tienen, ¿no? A personas con desregulación emocional tienen. Establecer límites personales hiere a los demás y por tanto es un error. Se tienen que establecer límites en las relaciones interpersonales. Si trato de mejorar la situación y no funciona, debo seguir intentándolo hasta que funcione. No, porque probablemente puede seguir empeorándolo. Pero sin embargo, así piensan un poco las personas, ¿no? Entonces, se puede aprender habilidades para lidiar mejor con las situaciones de conflicto. Sí se puede. Tengo que identificar cuáles son los disparadores que activan estas situaciones. Entonces, por ejemplo, uno de los disparadores muy frecuentes es percibir abandono. La persona siente que es abandonada, ¿sí? La persona siente, si se siente que lo van a abandonar, ¡pum!, va a posiblemente pues, desencadenar una crisis, en una discusión de pareja y la pareja se va, ¿no? Entonces eso es muy probable. Sentirse invalidado, recibir críticas también es otro disparador. Estar en situaciones donde otras personas es el centro del cuidado también, ¿no? A veces cuando hay el niño menor, ¿no? El hijo menor, ¿no? O cuando la pareja tiene un familiar que está enfermo y tiene que atenderlo más, ¿no? Sentirse etiquetado, ¿no? Ser señalado como loco, ¿no? Eso es algo muy común, estás loca. Ese puede ser un disparador. Y sentir que los demás son imprescindibles, ¿no? Lo cual genera, impredecibles, perdón, que los demás son impredecibles, ¿no? Eso genera inseguridad y va a disparar algún tipo de crisis, ¿no? Entonces, primero hay que ver, importantísimo, qué es lo que funciona y lo que no. ¿Qué es lo que no funciona? Dar consejos es lo que no funciona. Justificar nuestra conducta, tomar las conductas, reacciones o expresiones como algo personal. Minimizar la emoción, tampoco funciona. Intentar dar respuestas lógicas, tampoco. Déjame explicarte, te voy a explicar lo que pasa, no funciona. Dar ultimátum, es la última vez y no te vuelvo a ayudar, tampoco funciona. Intentar resolver todos los problemas, no vas a poder resolver todo, así que tampoco te va a funcionar. ¿Qué funciona? Ser validante, pues escuchar atentamente, haciendo el esfuerzo por captar la emoción más que el contenido. Así es. ¿Qué tienes?
No, lo que pasa es que mi enamorado se ha peleado conmigo y yo tengo miedo que se vaya. Excelente. ¿Qué sientes? Miedo. ¿Y cómo es ese miedo? Ah, ya, es que yo me siento así. ¿Y dónde lo sientes? Acá en el pecho, siento que me falta el aire. Bien, estás explorando la emoción, lo estás escuchando. Luego de escuchar, comentar en forma precisa lo comprendido, como un modo de transmitir la intención, ¿no? Sin asumir que ya lo sabemos. Comprendo lo que me estás queriendo decir, comprendo entonces que te sientes triste y que esa tristeza la sientes acá en el pecho y sientes que te falta el aire y estás teniendo pensamientos de este tipo. Entonces, ¿qué le estás queriendo decir? Y yo también, ¿sabes qué? Poniéndome a pensar, yo también lo he vivido en algún momento y me he sentido igual. Estás tratando de conectar con eso, de decirle que estás comprendiendo lo que siente. Ayudar a encontrar alguna solución al problema presente en la medida que sea posible, ¿ya? En lugar de dar soluciones, ayudar a pensar soluciones. Esto es factible solo luego de que la validación haya generado un descenso de malestar. Así es, ya, si ya calmó, si está más tranquilo, puedes ayudarlo. Si no, simplemente acompañas que pase la crisis, que la crisis tiene un inicio y un final, pero entre más validantes seamos es más fácil que pase la crisis. Acompañas y, este, y esperar que calme. Una vez que calma, ya, eh, pues ya podemos tal vez, ¿qué podemos hacer? Y si esperamos a mañana y le llamas a tu enamorado mañana, que ya está más calmado, o qué te parece si yo lo llamo y yo converso con él. Pero esto es siempre que ya haya disminuido esa crisis, ¿no? No pasar a este punto si aún sigue con alta activación emocional. No pasar a este punto, ¿sí? ¿Cuándo y por qué se acude a consulta? Frecuentemente las consultas suelen abarcar razones que van desde las ganas de desaparecer hasta las ideas suicidas y tentativas de quitarse la vida. El 10% de las personas con TLP tienen este riesgo. Así es, muchos llegan porque ya han, ¿no? Otra conducta que motiva, como lo estaba mencionando, las conductas autolesivas, pero sin intencionalidad del suicidio, ¿no? Es decir, me corto cada vez que me siento mal, ¿no? Las piernas, los brazos. Un grupo de conductas problemáticas también frecuentes son robar dentro o fuera del círculo familiar, consumir sustancias, vomitar y presentar cuadros bulímicos y mentir reiteradamente. Todas estas tienen como principal finalidad regular el malestar. Cierto, si tú ves que tu hijo se corta, come, se mete a tracones de comida, por ejemplo, ¿no? Tienes que preguntarle o puedes explorar eh, qué siente, por qué lo hace. Si te dice lo que pasa es que cuando lo hago me calmo, entonces es, como les mencioné hace un rato, es una conducta problema y está relacionado a regularse, ¿no? Entonces probablemente pueda haber una desregulación emocional y tenga que acudir a una persona, a un profesional para que sea atendido. La evolución en crisis y las situaciones interpersonales con discusiones, peleas, abandonos, aislamientos también pueden aparecer, así es, como motivo de consulta, ¿no? Que quiere decir que está en crisis y cuando tratamos de ayudarlo pelea, discutimos, se va de la casa, ¿no? Y también depresión y ansiedad. Hay una marcada característica acá de depresión, ¿no? Va a haber una tendencia muy marcada a la depresión, van a haber problemas de ansiedad también, ¿no? Que tienen que ser atendidos y que suelen ser motivos de consulta en ciertos casos, ¿sí? Es muy importante todo lo que vamos viendo, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Seguimos avanzando. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Debe ser pues realizado por un médico psiquiatra o un psicólogo clínico, ¿sí? No existen técnicas ni estudios médicos específicos para realizarlo. Sin embargo, la exploración junto a la persona a través de entrevistas, test, relatos de la familia y llegados, pueden ayudar un poquito pues a llegar con el diagnóstico, ¿sí? Identificando y evaluando, ¿no?, el ambiente invalidante y la vulnerabilidad emocional.
Pronóstico y tratamiento: hasta ahora ni la medicina ni la psicología han logrado soluciones definitivas. Sin embargo, los tratamientos mejoran notablemente la calidad de vida. El tratamiento con mayor evidencia, trayectoria y difusión se denomina terapia dialéctico-conductual (DBT) y ha sido diseñado por la doctora Marsha Linehan, ¿no? Y justamente DBT, como nosotros, DBT Plus, es un espacio donde realizamos este tipo de terapia para personas con trastorno límite de la personalidad. Y eh, también desde DBT nos dice que la desregulación emocional, al no hacer una enfermedad, va a ser algo con lo que vas a cargar toda tu vida y vas a aprender a manejarlo de una mejor forma, ¿sí? ¿Cómo voy a aprender a manejarlo, Diego, si las emociones son muy intensas? Pues vas a aprender a regularte y a realizar estas conductas problemas que suelen generarte dificultad con tu entorno, ¿no? Con tu vida diaria, ¿sí? Vas a aprender a ser más hábil con tus emociones. Es como una persona albina. Una persona albina, cuando sale al sol, puede sufrir daños considerables, por lo que tiene que ser más hábil para cuidarse. Tiene que echarse más protector solar o un mejor protector solar, tiene que usar gorra, gafas de sol y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tú aprendes a ser mucho más hábil en este caso. Por último, y ya para ir terminando, la terapia dialéctica conductual es una terapia estructurada, ¿sí? Que consta de terapia individual, ¿sí? Donde se abordan, se trabajan los problemas de ansiedad, depresión y las conductas problemas y algún otro problema que pueda estar presentando la persona. Hay un entrenamiento en habilidades, como te mencioné, se enseña a ser más hábil emocionalmente y hay 4 habilidades súper importantes que se trabajan: la conciencia plena para aprender a vivir el momento, la regulación emocional, la efectividad interpersonal, hay que aprender a relacionarme con las demás personas y, esto es importante, tolerancia al malestar. Como el malestar es tan insoportable, son muy pocos tolerantes al malestar. De por sí ya las personas somos muy poco tolerantes al malestar, por eso en la actualidad se les conoce como la generación de cristal, ¿no? Eh, entonces, hay una poca tolerancia al malestar. Entonces se desarrolla tolerancia al malestar, que es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque hay situaciones que no puedo evitar. Si mi pareja me termina y ya no quiere estar conmigo, no lo puedo evitar. Y tengo que aprender a tolerar ese malestar. Luego hay un coaching telefónico también, quiere decir que hay un espacio telefónico en donde el consultante se comunica con el terapeuta eh, cuando está en crisis y ponen en práctica durante 10 o 15 minutos eh, ciertas estrategias para regularse y salir de la crisis. Y por último, una consultoría en equipo. Bueno, esto es más entre terapeutas, ¿no? Pero es así como se lleva el tratamiento o la terapia dialéctico-conductual. Recordarles, para ir terminando, la psicoterapia siempre va a ser y va a continuar siendo el tratamiento fundamental en los trastornos de personalidad, ¿sí? El tratamiento farmacológico ayuda, estabiliza, pero necesitamos psicoterapia. Ahora, como hay mucha impulsividad, ¿sí? Definitivamente vamos a necesitar, en algunos casos, medicina, ¿sí? Pero necesitamos que haya psicoterapia. Así que si tú tienes trastorno límite de la personalidad, de regulación emocional, y estás recibiendo tratamiento farmacológico, tienes también que asistir a psicoterapia y de preferencia terapia dialéctico-conductual, ¿no? Entonces la combinación de psicoterapia y tratamiento con medicamentos propone que la farmacoterapia aborde los rasgos fundamentales de síntomas. Así es, ¿no? Entonces la pastilla te va a dar estabilidad, ya las emociones ya no van a ser tan intensas, tal vez esa respuesta emocional, y vamos a poder pues trabajar mucho mejor. Como digo yo, la medicina te deja a punto caramelo y luego ya la psicoterapia hace todo el trabajo. Así que puedes ver y revisar este video cuantas veces quieras y estoy muy seguro que te va a servir mucho. Te voy a dejar también un link en la descripción del video para que te puedas descargar
este material y lo puedas revisar las veces que quieras. Estamos muy contentos de haber podido tener este espacio psicoeducativo. Vamos a seguir teniendo muchos más espacios psicoeducativos sobre tal vez regulación emocional, efectividad interpersonal, algunas habilidades para conocer, para saber cómo trabajarlas y espacios que también nos van a servir muchísimo a cada uno de nosotros, ¿sí? Así que también recomendarte que en DBT Plus estamos sumamente entrenados personalidad o esta de regulación emocional y estamos muy contentos de haber podido tener este espacio con ustedes. Por lo cual, like, seguirnos, activar la campanita para que les llegue la... Vamos a estar subiendo videos semanalmente sobre trastorno límite, solución breve, ¿sí? Muy general también, pero poco a poco vamos a poder ir viendo punto por punto de manera específica, ¿sí? Si alguien quiere contactarnos, también les vamos a dejar nuestras redes en la descripción del video. Y eso ha sido todo el día de hoy. Espero que este material les sirva mucho y que les ayude a mejorar en su proceso, ¿sí? Eso ha sido todo. Nuevamente, espero que les vaya muy bien, que esto les sirva y nos estamos viendo en un próximo video. Eso ha sido todo. Cuídense mucho. Hasta luego.